En el universo literario de Horacio Quiroga, encontramos una joya del misterio y lo macabro, El almohadón de plumas. Publicada en 1905, esta narrativa breve nos sumerge en las profundidades de lo inexplicable, tejiendo una trama donde el horror se entrelaza con lo cotidiano de forma magistral. La narrativa comienza con el matrimonio de Alicia y Jordan, una pareja que, a primera vista, parece destinada a la felicidad. Sin embargo, la llegada de un almohadón de plumas desencadenará una serie de eventos que llevarán a los protagonistas al umbral de lo macabro y desconocido. Esta obra maestra del suspense nos invita a explorar las grietas de la realidad y la fragilidad de la existencia humana. En la historia, la vida de Alicia y Jordan, aparentemente idílica, se ve alterada por la llegada de un almohadón de plumas, un objeto que simbolizará el desencadenante de los sucesos por venir. Quiroga, con su estilo envolvente, introduce la semilla del misterio que germinará a lo largo de la narrativa. El autor crea un tono de normalidad aparente al presentarnos a la joven pareja. La introducción del almohadón, un elemento cotidiano en cualquier hogar, actúa como un elemento simbólico que despierta la curiosidad del lector. Este objeto mundano se convierte en el catalizador de una historia que desafía las expectativas y se adentra en lo siniestro. El hogar que compartían empezó a reflejar lo que Alicia realmente sentía. La parte trasera albergaba una habitación silenciosa, pero parecía sacada de un palacio con sus estatuas. Aunque las paredes no mostraban grietas, despedían un frío que hacía que la casa pareciera abandonada, y el eco resonaba al atravesar las habitaciones. Alicia, decepcionada con la vida matrimonial, pasaba los días durmiendo hasta que Jordan regresaba del trabajo. Descansaba en una cama con un imponente almohadón de plumas, cómodo y suave. Pero desde que decidió descansar más, adelgazó notablemente, empeorando cada día. En un intento por animarla, Jordan la llevó al jardín, pero Alicia permanecía con la mirada perdida. A pesar de los intentos de consolarla, al acariciarle la cabeza, Alicia rompió a llorar desconsoladamente. Desde ese día, lejos de la cama, Alicia empeora. Jordan llamó a un médico que, desconcertado por la pérdida de peso a pesar de su aparente salud, le recomendó reposo. Pero Alicia, recostada en el almohadón de plumas, empeoraba y el médico, creyendo que era anemia, perdió toda esperanza. Con el avance de la trama, asistimos al deterioro gradual de la salud de Alicia. El almohadón, en lugar de ser fuente de comodidad, se convierte en un elemento ominoso que alberga secretos inquietantes. Quiroga utiliza descripciones detalladas y evocadoras para sumergir al lector en el mundo enfermizo que se apodera del hogar de los protagonistas. El nudo de la trama se construye en torno al misterio que rodea al almohadón y su conexión con la salud de Alicia. El autor utiliza la creciente angustia de Jordan y la progresiva decadencia de su esposa para crear un suspenso palpable. El lector se ve atrapado en la telaraña de lo desconocido, ansioso por descubrir la verdad detrás de este enigma que amenaza con devorar la cordura de los personajes. El clímax de la narrativa llega con la impactante revelación sobre la naturaleza del almohadón de plumas. Quiroga, con una maestría única, despliega el horror de forma gradual, manteniendo al lector en vilo hasta el momento culminante. La conclusión, marcada por la tragedia y el asombro, deja una huella duradera en la mente del lector. Con el tiempo, Alicia falleció. Mientras se llevaban su cuerpo, la sirvienta limpió su habitación y notó manchas de sangre en el almohadón de plumas. Al examinarlo, descubrieron un parásito aterrador, de aspecto monstruoso, que había estado succionando la sangre de Alicia hasta causarle la muerte. El desenlace no solo resuelve el misterio, sino que profundiza en la esencia del terror que ha permeado la historia. La revelación sobre el almohadón y su conexión con un ser inimaginable añade capas de horror cósmico a la trama. La maestría de Quiroga radica en su habilidad para fusionar lo cotidiano con lo sobrenatural, dejando al lector con una sensación de inquietud y asombro. Personajes principales: Alicia, el alma afligida, el centro de la narrativa. Alicia encarna la fragilidad de la existencia humana. Su enfermedad, un enigma en sí mismo, actúa como el motor que impulsa la historia hacia territorios sombríos. La descripción meticulosa de Quiroga nos permite sentir la decadencia gradual de su vitalidad, como un susurro imperceptible del destino. Jordan, el esposo, presenciando impotente la transformación de su amada. Su papel destaca por la impotencia, la frustración y el inevitable cuestionamiento de la propia mortalidad. En su desesperación, Jordan se convierte en el reflejo de todos aquellos que enfrentan la pérdida de manera inminente, pero incapaces de revertir el inexorable flujo del tiempo. Personajes secundarios: la madre de Alicia, un personaje que, aunque brevemente mencionado, arroja luz sobre las raíces de la enfermedad de Alicia. Su presencia, aunque fugaz, se expande como una sombra ominosa sobre la historia, dejando preguntas suspendidas en el aire. El doctor, un hombre de ciencia, enfrentándose a lo inexplicable.
Su papel introduce un elemento de desconcierto en la narrativa, desafiando la lógica y llevando al lector a explorar los límites de la realidad y la fantasía. El almohadón de plumas es una obra maestra de lo inquietante que se hunde en las profundidades de lo desconocido. Quiroga, con maestría, crea una atmósfera que atrapa al lector en una obra de suspense y horror, explorando los límites de la realidad y la fantasía. A través de la trama, se abordan temas como la fragilidad de la vida y la vulnerabilidad ante lo inexplicable. La naturaleza macabra del almohadón de plumas se convierte en un símbolo de la inevitabilidad de la muerte y la fragilidad de la existencia humana. La ambientación opresiva y las descripciones detalladas sirven como pinceladas que crean un lienzo de inquietud. La dualidad entre lo tangible y lo intangible, entre lo mundano y lo sobrenatural, se manifiesta a través del almohadón de plumas. Quiroga utiliza este objeto aparentemente inofensivo como un portal hacia lo desconocido, desafiando las nociones convencionales de lo que es real. La conexión entre el almohadón y la salud de Alicia actúa como una metáfora desgarradora de la intrincada relación entre lo material y lo espiritual. La estructura única del relato, con un solo capítulo que abarca la totalidad de la historia, intensifica la inmediatez del horror. La progresión desde la normalidad hasta la revelación final se asemeja a una sinfonía macabra, donde cada palabra y detalle contribuye a la creación de una experiencia literaria inolvidable. El uso magistral de la ambientación y la sugerencia en la narrativa de Quiroga sumerge al lector en un estado de constante inquietud, invitándolo a explorar las dimensiones más oscuras de la psique humana. El impactante final deja al lector con una sensación de horror y asombro, recordándonos que, a veces, las respuestas más inquietantes se encuentran en las sombras de lo desconocido. El almohadón de plumas no solo es una experiencia de la llana y simplista lectura, es un viaje a las sombras de lo inexplicable. Quiroga nos invita a cuestionar nuestras percepciones sobre la realidad y a enfrentarnos al misterio que yace en lo aparentemente ordinario. La historia nos recuerda que, en ocasiones, las respuestas más aterradoras se encuentran en los rincones más cotidianos de nuestras vidas. La metáfora del almohadón resuena como un recordatorio de que lo material puede albergar secretos insondables. Nos insta a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la ilusión de control que a menudo abrazamos. ¿Cuántas veces, como el protagonista Jordan, nos aferramos a la creencia de que comprendemos plenamente nuestro entorno, solo para descubrir que la verdad es mucho más aterradora? Preguntas y respuestas asociadas 1. ¿Cómo la enfermedad de Alicia se convierte en un personaje en sí misma? La enfermedad de Alicia se manifiesta como un ente silencioso que avanza con sigilo, transformando su existencia. La forma en que Quiroga describe su progresión, desde los primeros síntomas hasta la última exhalación, otorga a esta enfermedad una presencia tangible. Es el hilo invisible que teje la tragedia y crea una tensión palpable en la trama. 2. ¿Qué representa el almohadón de plumas en la narrativa? El almohadón de plumas, inicialmente un símbolo de comodidad y lujo, se convierte en un catalizador de horror. La elección de este objeto cotidiano como foco central de la historia es ingeniosa. Representa la inevitabilidad de la muerte y cómo, a veces, la belleza aparente puede ocultar un destino trágico. 3. ¿Cómo influyen los personajes secundarios en el desarrollo de la trama? Aunque breves en aparición, los personajes secundarios desempeñan roles cruciales. La madre de Alicia añade capas de complejidad al origen de la enfermedad, mientras que el doctor actúa como un vínculo entre el mundo tangible y las fronteras de lo inexplicable. Estos personajes, aunque fugaces, dejan una impresión duradera. 4. Cómo la escritura de Quiroga contribuye a la atmósfera de la historia. La prosa de Quiroga se erige como un edificio de emociones cuidadosamente construido. Cada palabra, cada frase, es una piedra que contribuye a la edificación de la atmósfera sombría y opresiva. La elección de palabras evoca una sensación de inevitabilidad, sumiendo al lector en la misma desesperación que experimentan los personajes. 5. ¿Qué lecciones sobre la vida y la muerte ofrece el almohadón de plumas? La obra, en su esencia, plantea preguntas filosóficas sobre la naturaleza efímera de la existencia y la inevitabilidad de la muerte. A través de los personajes, Quiroga nos invita a reflexionar sobre el valor de la vida y la forma en que enfrentamos la adversidad. La historia actúa como aviso inquietante de la fragilidad humana y la imprevisibilidad de nuestro destino final.